Primera de Samuel, capítulo 3, del verso 1 al 13. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 13. Antes de leer esta palabra, vamos a ubicarnos en el protagonista de esta historia. Era un jovencito, un joven. Su nombre era Samuel. Samuel había sido buscado por su mamá estéril. Y algo dije cuando presentamos a Isabel hace un rato. Su mamá clamaba al Señor, su mamá derramaba su corazón delante de Dios allí en el templo. Y Dios oyó el clamor de Ana y le dio justamente a este varón, cuyo nombre es Samuel. Y Ana, cuando le pedía al Señor, ella hizo una promesa a Dios. Le dijo que si Dios le daba un hijo varón, ella iba a dedicar a su hijo para el servicio en el templo. Y de hecho Dios cumplió. Y Ana quedó embarazada. Y transcurridos los 9 meses nació Samuel. Y Ana lo llevó al templo y lo entregó. Y allí, con el sumo sacerdote Elí, con los levitas, con los otros sacerdotes, este niño iba creciendo, iba desarrollando, iba madurando. Tenía una habitación en el mismo templo. Y ya vamos a ver dónde estaba ubicada la habitación donde dormía Samuel. Y entonces ahora, haciendo un poco esta ubicación, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel, preste atención, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, el arca del pacto. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Y el Señor llamó a Samuel, y éste respondió: aquí estoy. Enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces, Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó
y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, le respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y de su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Era el hombre en el cual Dios le había confiado el ministerio, el ritual en el templo, las ofrendas, los sacrificios, las fechas especiales eran dirigidas por Elí. Era el hombre de Dios, era el hombre al que Dios había llamado. Pero este hombre tenía 2 hijos que ejercían el sacerdocio y sus hijos habían sido viles delante de Dios. Habían cometido pecados delante de Dios porque habían menospreciado la autoridad y el respeto a Dios. Se aprovechaban de las ofrendas de la gente, de alguna manera amenazaban a la gente que iba con ofrendas al Señor. Y lo más dramático es que en el mismo templo adulteraban con las mujeres que iban al templo. Ese era el estado, esa era la situación espiritual, la baja situación espiritual de aquella gente, de aquellos hombres. Y Dios entonces busca otro corazón. Y este jovencito, Samuel, que estaba en el templo, que vivía en el templo y que dormía cerca del arca del pacto, el lugar donde Dios habitaba, este joven agradó a Dios. Pero yo quisiera resaltar 4 cosas en esta noche acerca de la experiencia de Samuel. La primera cosa, en el versículo 1, nos dice: en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. En el versículo 7 dice que Samuel servía en la casa de Dios, pero no conocía todavía a Dios. Y a mí me parece que los tiempos de Samuel, los tiempos que se describen aquí, también son tiempos semejantes a los nuestros. Hay tanta gente que no conoce a Dios. Y no estoy hablando de la gente de la calle, estoy hablando de gente que asisten a los templos, que asisten a las iglesias, que tienen religión, que tienen ritual, que tienen costumbre, que tienen hábitos religiosos. Sin embargo, no conocen a Dios. Este es un tiempo controversial, porque como nunca hay abundancia de palabra. Cada uno de ustedes tiene acceso por internet a mensajes. Ustedes pueden sintonizar o pueden de pronto escuchar los mensajes de los pastores, de los siervos de Dios más famosos del planeta. Ustedes pueden escuchar mensajes de Cash Luna, de Dante Gebel. Ustedes pueden escuchar palabra a través de Claudio Freyson. Y así podría ser un listado enorme de gente que Dios ha levantado en este tiempo. Pero contradictoriamente abunda palabra, tenemos facilidad, tenemos acceso. Sin embargo, como nunca, la iglesia está en un estado de detenimiento. Como nunca, la iglesia está en un estado donde clama por palabra, clama por revelación, clama porque Dios hable, porque Dios se muestre
Sabemos mucho de Dios, pero no conocemos a Dios. Tenemos teología en nuestras mentes, pero no sabemos al autor de la teología, no lo hemos todavía conocido en forma personal, íntima. Y entonces se parecen los tiempos, se parecen las circunstancias. En esos tiempos, dice el autor, no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Y Samuel vivía en ese tiempo. Samuel era parte de esa situación. Hay circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a pasar por el desierto. Hay circunstancias en nuestras vidas que se interponen entre Dios y nosotros. Hay decisiones malas que a veces tomamos que producen abismo, separación entre Dios y yo. Entonces seguimos con el ritual, seguimos con la costumbre, seguimos con la religión, pero nos hemos olvidado a Dios. Lo hemos perdido a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Qué necesidad tengo de una revelación fresca de la presencia del Espíritu Santo? Hay momentos en nuestras vidas que oramos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, yo te necesito. Señor, tengo hambre, tengo sed, estoy desfalleciendo, no sé para dónde ir, ¿dónde estás? Y clamamos, aún llorando delante de la presencia de Dios. Y tal vez no nos hemos dado cuenta que nuestros pecados han hecho abismo entre Dios y nosotros. Nuestra desobediencia ha hecho separación entre nosotros y Dios. Hemos buscado nuestro propio parecer, hemos hecho nuestro propio parecer, no el de Dios. Dios está allá. Ya no es frecuente oír palabra del Señor. Ya las visiones las tenemos en el recuerdo. Así ocurría en aquel tiempo. No era un problema de Dios, era un problema de los hombres. No era un capricho de Dios, era la condición en la cual la gente vivía en aquel tiempo de espaldas a Dios. Y yo quisiera hacer ya una llamada, una bajada y decir si estoy sufriendo ausencia de Dios, es porque hay algo en mi vida que me separa de Él. Hay algo en mi vida que me divorcia de Él. Y Samuel vivía ese tiempo. No era problema de Dios, era problema de los hombres. Y a lo mejor llegaste a este encuentro en esta noche sintiendo algo parecido a esa frase. No es común oír palabra de Dios. Ya las visiones quedaron en el pasado. No es asunto de Dios, es asunto nuestro. La segunda verdad, característica que yo puedo encontrar en esta palabra, se encuentra en el versículo 3 y dice, pero Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Aquí empezamos a encontrar la clave de por qué Samuel era diferente al resto. Samuel vivía en medio de esa situación, pero había una diferencia entre Samuel y todos los demás. Y aquí empezamos a darnos cuenta de la primera diferencia de Samuel con el resto. Aún con el sumo sacerdote, aún con los hijos del sumo sacerdote, aún con todo el establishment religioso del templo. Y la diferencia, la primera que encontramos, es que Samuel dormía cerca del arca del pacto, cerca del lugar donde Dios habitaba, cerca del lugar donde Dios se manifestaba, donde la gloria de Dios estaba establecida en el arca, y el arca estaba en el templo, y la cama
de Samuel estaba cerca de ese lugar. Y entonces usted puede decirme, pastor, pero usted está queriendo decir que yo tengo que venir a la iglesia y quedarme a dormir en la iglesia. Yo no le estoy diciendo eso. Lo que sí quiero decirle es que había una cercanía, había una intimidad, había un deseo de parte de Samuel de estar cerca de ese Dios para él todavía no conocido, no revelado. Había búsqueda, había anhelo, había hambre, había sed de Dios. No sé dónde está, pero yo lo quiero encontrar. No sé cómo se hace, pero yo lo quiero conocer. Y estoy seguro que este era el sentir de su corazón. El sentir de este joven. Pero no era solamente Samuel quien había elegido estar cerca del arca. Tiempo atrás había otro joven también. Se llamaba Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Y en Éxodo 33:11 dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. Pero escuche bien, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Allí el arca no estaba en el templo, allí el arca estaba en una tienda, mientras que Israel transitaba por el desierto, habiendo salido de Egipto y yendo hacia la tierra prometida. Y en la tienda de reunión, en ese lugar que tenían preparado, allí estaba el arca. Y otra vez, ¿quién estaba allí? Josué. ¿Quién era? Otro joven. ¿Qué hacía allí? Quería conocer a Dios. Quería tener el Dios que Moisés había descubierto. Quería llegar a un grado de intimidad como el que su líder tenía, su pastor tenía. Él anhelaba lo mismo. ¿Y dónde estaba? En el arca, en la tienda de reunión, el lugar donde estaba el arca. Allí él dormía. Y otra vez, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que venir y pedir la llave del templo y quedarme a dormir acá? No. Porque hoy el arca no es necesaria. Porque la presencia de Dios no está fundada, no está concentrada en un arca, sino que a partir de Jesucristo, cuando Jesús muere y cuando el Señor resucita, se rompe el velo del templo. Y ya el acceso a Dios no es a través de ninguna otra cosa, es un acceso directo, es a través de Jesucristo. Aleluya. Así que no necesito estar cerca del arca, no necesito estar en un lugar físico determinado, necesito una actitud, necesito un anhelo, necesito un deseo, necesito un hambre abrasador por la presencia de Dios. Y eso es lo que me va a acercar, lo que me va a revelar y lo que va a hacer que Dios se manifieste en mi vida. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Cuando un hombre, una mujer, un joven, un adolescente se derraman delante de la presencia de Dios, Dios no se esconde, Dios no juega a la escondida, Dios se revela. Y Dios tiene muchas ganas de revelarse esta noche. Porque Dios está buscando corazones hambrientos como lo hace desde el mismo principio de la creación del hombre. El objetivo de Dios es tu vida. El objetivo de Dios es tu corazón. Y allí estaba Samuel. También estaba Josué años antes. Ellos buscaban. Busque a Dios donde le sea más fácil encontrarlo. Cuando la iglesia se reúne como en esta noche, yo quiero invitarle a que usted valore profundamente lo que es el pueblo de Dios reunido. Muchos de nosotros a lo mejor tenemos el concepto que venimos a la iglesia para vernos con amigos, con parientes, con conocidos. Pero realmente si ese es el objetivo, hemos perdido entonces el principio esencial, el principio básico. Yo no vengo a la iglesia tan solo a conocer, a ver o a estar con personas de las cuales aprecio.
Yo vengo a la iglesia porque quiero tener un encuentro con Dios. Pero cuando me junto con otro hermano que piensa como yo y otro más, entonces se forma algo que es maravilloso, que es la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios nos reunimos para darle la gloria a Dios y para decirle, Señor, desciende, desciende, tu presencia sea revelada en esta noche. Y entonces cuando la iglesia clama, cuando la iglesia gime, cuando la iglesia llora, cuando la iglesia busca, cuando la iglesia tiene hambre, Dios se manifiesta. No menosprecie las reuniones. No menosprecie las oportunidades para estar en comunión con Él y con el resto. Pastor, yo me quedo en mi casa. Yo estoy seguro que Dios también se va a manifestar en su casa. Yo estoy seguro que Dios también está allí. Pero el estar juntos, el estar reunidos, el estar unidos, produce un efecto especial en la presencia de Dios. A Dios le agrada manifestar su gloria entre su pueblo. Buscó Israel para manifestar su gloria a través de Israel. Pero Israel rechazó a Jesucristo. Y la razón de que rechazó a Jesucristo abrió justamente la oportunidad que nosotros, el pueblo gentil, el pueblo no judío, tengamos el acceso a la bendición de Dios, a la revelación de Dios, a la presencia poderosa del Espíritu Santo obrando en medio de este pueblo. Y entonces ya no es un tema de lengua, nación o raza, sino que de toda lengua, nación y raza, Dios llamó a un pueblo para sí. Somos nosotros. Dígale a la persona que está al lado, sos pueblo de Dios. Esto no es una pavada. Esto no es cualquier cosa. Cuando usted le está diciendo a la persona, mire, usted podría decirle, y yo lo digo con todo respeto y también con mucha emoción, soy argentino, nací en esta tierra, canto el himno nacional y me emociono cuando canto el himno nacional. Pero créame, cuando cobro noción de que yo soy del pueblo de Dios, entonces allí todo cambia. ¿Por qué? Porque soy ciudadano de arriba y no de abajo. Porque soy ciudadano del cielo y no de la tierra. Porque mi nombre está escrito en el reino de los cielos. Y porque voy a ir a su presencia. Por eso le alabo. No somos de acá, somos de allá. ¿Por qué seguís viviendo como si fueras de acá? ¿Por qué seguís padeciendo como si tu ciudadanía está aquí? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos embajadores en el nombre de Jesús. Y allí, entonces, podemos ver, volviendo a nuestro invitado esta noche, que es Samuel. Samuel estaba donde Dios estaba. El martes vamos a tener un día completo de oración, desde las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana se abre la iglesia para que usted venga a orar. Usted dice, pastor, yo trabajo, venga a la tarde. A partir de las 19 otra vez volvemos a iglesia abierta. Pero el martes es un día de oración. Pero además es un día de ayuno. Porque como iglesia buscamos la presencia de Dios. Porque como iglesia buscamos un avivamiento, un despertar y un tiempo nuevo. Y entonces el día martes es un tiempo también de ayuno. Es de oración y también de ayuno. Predisponiendo y facilitando esa búsqueda personal de la presencia de Dios. Yo le invito a que realmente de aquí a 48 horas vuelva a palpitar su corazón, vuelva a cabalgar su corazón en su pecho y decir, vamos a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. Me conviene estar en la casa de Dios. Yo quiero la casa de Dios. Yo quiero estar con el pueblo de Dios. Yo quiero estar con la iglesia de Cristo. Porque tengo cosas en común. Porque tengo un mismo Cristo. Porque tengo una misma fe con mi hermano, con mi hermana. Porque tengo una misma palabra. Porque el Espíritu Santo es el mismo que habita en Él y habita en mí. Por todas esas razones, yo soy parte, yo soy integrante del pueblo de Dios. Y Samuel buscaba a Dios. ¿Y vos?
Yo te animo a que lo busques a Dios con esa intensidad. Yo sé cuando hay algo que es importante. ¿Por qué lo sé? Porque lo que es importante para mí ocupa la mayor cantidad de mi tiempo. Pastor, yo tengo que trabajar, si no trabajo, yo sé. Algunos de ustedes trabajan 8, 9, 10 horas. Algunos de ustedes trabajan sábado y domingos también. Pero una cosa es que mi trabajo sea la razón de mi vida, otra cosa voy a trabajar porque necesito traer el alimento para mi casa, pero la razón de mi vida es Jesucristo. Lo que ocupe la mayor cantidad de tu tiempo, lo que ocupe la mayor cantidad de tu atención, lo que sea más importante en ti, eso es lo que le das más valor. Jesús decía, donde está mi corazón, allí está mi tesoro. Si mi corazón está en la presencia de Dios, en la búsqueda de la presencia de Dios, en el deseo, yo el otro día escribí algo, le escribí al grupo de alabanza y le digo, vamos a atrapar al Señor. Y una hermana me dice, me desarmó con esa palabra. Qué lindo. Qué lindo que se ponga en búsqueda, qué lindo que se ponga al acecho, qué lindo que usted se declare y diga, yo no me detengo hasta atraparlo. Yo no me detengo hasta encontrarlo. Yo no me detengo hasta que Él se manifieste en mí. Yo quiero su gloria. Y no me voy a detener hasta que eso ocurra. Si más de 2 o 3 en este lugar estamos en este sentir, voy a decirles algo, lo sobrenatural va a empezar a ocurrir pronto en este lugar. Los milagros, las maravillas, la liberación, la restauración, la confesión va a ser una realidad en esta iglesia. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural viene en camino. Y entonces Samuel estaba allí, su cama cerca del arca. Tercera idea. Versículo 8 dice, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Y Elí le dijo, volvé y decirle, Señor, heme aquí. Habla porque tu siervo oye. Y a mí me encanta esta sucesión de idas y venidas. Porque cuando lo leo, yo me identifico con Samuel. Porque Samuel es un joven inexperto en las cosas de Dios. Estaba en la iglesia, estaba cerca del arca, pero aún no había conocido a Dios. Y a lo mejor vos estás en esta noche, en este lugar, no importa cuántos años tengas de evangélico, de católico, de musulmán o de hebreo, lo importante es que estás en este lugar y si tu anhelo es conocer la gloria de Dios, la presencia de Dios, una revelación poderosa, renovada de la presencia de Dios en tu vida, entonces vas por buen camino. Este es el lugar para los inexpertos. Este es el lugar para los que no saben. Este es el lugar para los que no conocen. Porque cuando buscamos de corazón lo vamos a conocer. Porque cuando tenemos anhelo, porque cuando tenemos hambre, lo vamos a sentir. Y Samuel era inexperto. 3 veces le fue a decir al sumo sacerdote, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Yo me lo imagino a Elí. Imagínese usted durmiendo y conciliando el sueño, viene y le tocan el hombro y dice, ¿me llamaste? No, nene, no, yo no te llamé, anda a dormir. La segunda vez, ¿me llamaste? No, yo no te llamé, anda y dormí. Pero la tercera vez, este viejo ciego, este viejo religioso, empezó a darse cuenta que algo estaba ocurriendo, algo estaba fuera de lugar, algo estaba fuera de control. Y le dice, mira, la próxima vez que te llamen, decile, heme aquí, acá estoy, habla porque tu siervo oye. Le tiró la línea, le dio el libreto, le dio una pista. Y Samuel se fue con la pista. Y allí entonces de pronto otra vez, Samuel. Y Samuel ya entendió, Señor, habla, porque tu siervo oye. Y por primera vez, Dios empezó a hablar con Samuel.
inexperto, como muchos de nosotros hoy aquí. Encontrar al Señor no es de profesionales de la fe, sino de hambrientos y de dispuestos de corazón. La presencia de Dios es para los que tienen hambre y sed, aunque no sepan todos los principios para tener comunión con Dios. Dios eligió hablar con ese joven inexperto en vez de hablar con el sumo sacerdote con años de experiencia. Muchos saben, pero no conocen a Dios. Muchos no saben, pero quieren conocer a Dios. A mí no me importa cuánto usted sepa, y a Dios menos. Dios lo que desea es mostrarte su gloria. Dios lo que desea es revelarte a tu corazón. Dios lo que desea es manifestarse a tu vida. No es un tema de antigüedad, es un tema de disposición a la obediencia de corazón. Y por último, a partir del consejo de Elí, Samuel comienza una comunión y una intimidad con Dios que va a durar hasta el último día de sus días. A partir de ese momento, Dios no se apartó nunca más de él. Y Dios no dejó de hablarle nunca más a Samuel. La fórmula es sencilla. Y Elí pudo decirle cómo. Sabía cómo hacerlo, pero para Elí estaban cerrados los caminos, por cuanto había sido cómplice de pecado de sus hijos y no hizo nada para refrenarlos. Versículo 13 nos declara esa verdad. Y entonces terminamos esta noche con dos modelos que el pasaje ofrece: Elí o Samuel. Elí tenía conocimiento, pero Elí era un profesional de la fe. Sabía cómo hacer las cosas, pero no tenía corazón para hacer las cosas, porque no tenía obediencia a Dios. Samuel no sabía muchas cosas, pero tenía corazón. Tenía hambre, tenía anhelo, tenía sed de Dios. Y entonces, la pregunta que puedo hacerme es: ¿cuál de los dos modelos quiero ser yo? El modelo de Elí tiene condena. El modelo de Samuel tiene futuro. Samuel eligió la mejor parte. Samuel eligió conocer al Señor y obedecer al Señor. Si el Señor te está llamando en este momento, si el Señor te está llamando por tu nombre, acordate de la fórmula que nos enseña Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo, tu sierva, oye. Yo quiero invitarte a que en esta noche, esta figura, este ejemplo de Samuel, pueda ser nuestro anhelo, nuestro deseo más íntimo. Pueda ser lo que yo elijo. Yo deseo ser como Samuel. Acordate, él vivía en un tiempo donde no abundaba palabra de Dios. Sin embargo, él escuchó palabra de Dios. Acordate, él dormía cerca del arca del pacto. Señal de que él quería conocer al Dios que habitaba ese lugar. Él quería estar cerca. Acordate que Samuel era inexperto. No sabía cómo empezar, no sabía qué hacer. Pero cuando le dijeron cómo, allí emprendió esa relación con Dios que cambió su vida y que hasta el último día de sus días permaneció. Qué lindo que en esta noche podamos ser Samuel. Qué lindo que en esta noche decidamos: Señor, heme aquí, habla, tu siervo, tu sierva, oye. Vamos a orar.